Advanced Transramayo de segundo semestre. En esta ocasión hablaremos sobre los riñones, las vías excretoras que son las uréteres y uretras y la vejiga. Empezaremos con los riñones. ¿Qué son los riñones? Son estructuras que se van a ubicar retroperitonealmente a la altura de la vértebra torácica número 12 y número 13. Van a tener una orientación a la derecha por debajo del hígado. Va a tener una dimensión variable que va a ser de largo 12 centímetros, de longitud 12 centímetros, de anchura a 6 centímetros y de espesor van a ser 3 centímetros, que te puedes acordar ya que van subiendo de 2 en 2, 3, 6, 12. Después tendremos su peso va a variar de 130 a 150 gramos. 150 gramos. Después tendremos su color va a tener un color rojo pardo. Va a tener una consistencia firme, fiable y lisa. Después tendremos que esta va a tener diferentes funciones, como tales van a ser la eliminación de desechos mediante la orina, la filtración de sangre, el equilibrio hidroelectrolítico y el equilibrio del ácido base. Después tendremos que esta va a tener una función endocrina. ¿Qué es la función endocrina? Es la cual va a liberar diferentes tipos de hormonas. En este caso, las hormonas que liberaría el riñón sería la renina, la eritropoyetina y el calcitrol, que van a ser muy importantes. Después tendremos que vamos a tener que entender que el riñón va a tener diferentes medios de fijación, configuraciones externas, configuración interna y una estructura principal que va a ser la nefrona, que hablaremos más posteriormente, y también hablaremos sobre la irrigación y inervación de esta. Empezaremos con la configuración externa. En la configuración externa del riñón tendremos que esta va a tener diferentes caras, bordes y polos. Va a tener una cara anterior, que la podemos observar acá, y una cara posterior, que no la podemos observar, pero tendríamos que saber que está atrás, ¿no? Y un borde medial y un borde lateral, un polo superior y un polo inferior. En la cara anterior vamos a explicar diferentes relaciones, tanto en el riñón derecho como el riñón izquierdo van a ser diferentes. En el riñón derecho va a estar en relación con el hígado, ahí lo notaremos acá, va a estar en relación con el hígado, con el duodeno y con el colon, la flexura cólica derecha. En la pared posterior va a estar en relación, el riñón izquierdo va a estar en relación con otras estructuras, como tales van a ser el estómago, vaso, páncreas, el colon transverso, el yeyuno y el intestino delgado. Esas van a ser relaciones de la cara anterior, tanto del riñón izquierdo como el riñón derecho como el riñón izquierdo. Ahora, en la cara posterior solo van a tener las mismas relaciones, ya que en la cara posterior va a tener en relación con 4 músculos y 3 nervios. Los músculos que van a estar en relación va a ser el diafragma, que van a ser el músculo principal de la respiración y también va a participar en separar el tórax y el abdomen. El músculo psoas mayor y el cuadrado lumbar, que van a ser parte de la pared posterior del abdomen, y el músculo transverso, que va a ser parte de la pared lateral del abdomen o la pared anterolateral del abdomen, que se habla en el abdomen. Después tendremos diferentes nervios, como va a ser el hilo inguinal, el hilo hipogástrico y el subcostal. Esas son las relaciones de la cara posterior del abdomen. Después tendremos las relaciones del polo medial. En el polo medial vamos a tener la relación que va a estar en relación con el hilio renal. ¿Qué es el hilio renal? El hilio renal se va a ubicar, es la estructura en la que se van a ubicar otras estructuras. En este caso, los vasos renales, la pelvis renal, el seno renal, y los pedúnculos renales. Esas 4 estructuras se van a ubicar. Luego, ¿cuáles son los vasos renales? Van a ser las arterias renales y las venas renales. Son las que van a drenar y irrigar, y tanto irrigar como drenar la sangre del riñón. Y también después tendremos el borde lateral. El borde lateral va a ser la parte convexa del riñón y va a ser libre, o sea, no va a estar en relación con nada. El borde medial, en cambio, va a estar en relación como la estructura que ya mencioné y va a ser cóncava. Después tendremos un polo superior y un polo inferior. El polo superior va a estar en relación con una única estructura, que va a ser la glándula suprarrenal.
Es la única estructura que va a estar en relación con esta. Después tendremos al polo inferior. El polo inferior va a estar en relación con las siguientes estructuras, con un músculo que va a ser el músculo psoas mayor y con el uréter. El uréter va a ser parte de las vías excretoras del riñón, las vías que van a transportar la orina hacia el exterior. Como podemos observar, esta es la configuración externa, es más de relaciones. En cambio, en la configuración interna van a ser más de estructuras. Como podemos observar acá, este es un corte transversal del riñón. En acá podemos observar diferentes estructuras, como va a ser la cápsula fibrosa, el seno renal, el parénquima renal y las cálices renales. Empezaremos con la cápsula fibrosa, que no la podemos observar acá, pero es una estructura que se va a encargar de cubrir toda la superficie del riñón, la superficie externa del riñón. Después tendremos al seno renal. El seno renal va a ser una estructura que va a estar por dentro, prácticamente es esta parte, en la que se van a ubicar diferentes estructuras. Esta parte prácticamente va a ser el seno renal. Se van a ubicar diferentes estructuras, como va a ser en la pelvis renal, los vasos renales y las cálices renales, que van a formar posteriormente las cálices menores y mayores, que más ratito lo veremos. Después tendremos la parénquima renal. La parénquima renal se va a dividir en 4 partes, que va a ser la corteza renal, que va a ser toda la parte de negrito, la médula renal, que va a estar punteada, aquí lo podemos observar, lo punteé, la médula renal, que va a ser la capa más interna. Después tendremos las columnas de Bertin y la pelvis renal, que va a ser la parte interna. Vamos a observar primero la corteza renal, que es la capa más externa. En esta va a ser una capa granulosa, es decir, va a ser muy granulosa y se van a ubicar. ¿Por qué va a ser granulosa? Porque en esta parte se van a ubicar los corpúsculos renales. Los corpúsculos renales van a ser importantes en las nefronas, que lo veremos más adelante. Tendremos después a las columnas de Bertin. ¿Qué son las columnas de Bertin? Son prolongaciones profundas y largas que se ubican entre las pirámides renales. Lo podemos observar acá. Las pirámides renales serán estas y las columnas de Bertin serán estas. Mira, por ejemplo, acá está una pirámide renal y otra pirámide renal. Y acá en centro estarán las columnas de Bertin. Después tendremos la médula renal. La médula renal será todo lo punteado, la estructura interna de la parte punteada. En acá, esta será la capa más interna y se ubicarán diferentes estructuras, como lo mencioné hace rato, la pirámide renal y las columnas de Bertin. Después tendremos a la pelvis renal. En la pelvis renal se ubicarán otras estructuras, como van a ser los uréteres en este caso, y los uréteres. Ahora, una vez que hemos descrito toda la parte de la configuración interna de los riñones, tendremos a los medios de fijación. ¿Cuáles son los medios de fijación del riñón? Los medios de fijación del riñón van a ser, por ejemplo, la cápsula fibrosa, la grasa perirenal, la fascia renal, la grasa retrorrenal, los vasos renales y el uréter y el peritoneo parietal. En este caso, tendremos a la cápsula fibrosa en este punto. Acá, esto lo que dibujé es la cápsula fibrosa. La cápsula fibrosa, como lo mencioné hace rato, es una estructura, una capa resistente que se va a encargar de prácticamente simplemente cubrir al riñón o envolverlo. Después tendremos a la grasa perirenal, que se encargará de proteger al riñón de impactos. Esta cubrirá directamente al riñón, es decir, directamente a la superficie del riñón. Después tendremos a la grasa retrorrenal. La grasa retrorrenal se va a encargar de cubrir simplemente las partes laterales del riñón, es decir, las partes externas. Esta no se va a encargar específicamente de fijar al riñón, sino de reforzar la grasa perirenal, reforzar su fijación de la grasa perirenal. O sea, simplemente va a reforzar la fijación, se podría decir, ¿no? Después tendremos a la fascia renal. La fascia renal
no solo va a cubrir al riñón, sino que también lo va a fijar junto a la glándula suprarrenal, o sea, prácticamente al riñón y a la glándula suprarrenal los va a unir a la pared posterior del abdomen. Después tendremos a los vasos renales, al uréter y al peritoneo parietal. Estos también van a ser medios de fijación extras, no son tan específicos que podremos mencionar, ¿no? Después tendremos a las relaciones. Las relaciones son muy importantes. Ya mencioné las relaciones de tantos de las caras, bordes, polos. Ahora mencionaremos específicamente la relación del riñón derecho y riñón izquierdo. En el riñón derecho, acá lo escribiré, el riñón derecho estará en relación con el hígado, con el duodeno y con el ángulo hepático derecho, ángulo hepático del colon derecho. Después tendremos en el riñón izquierdo, que va a estar en relación con el estómago, con el páncreas, con el vaso, con el ángulo, con el ángulo cólico, con el ángulo esplénico cólico, esplenocólico, se podría decir, ¿no? Esas van a ser las relaciones tanto del riñón derecho como el riñón izquierdo. Ahora, ambos van a tener una relación en específico que va a ser con el peritoneo parietal. El peritoneo parietal, específicamente la parte posterior del peritoneo parietal. Como sabemos, el peritoneo parietal cubre prácticamente toda la parte del tórax y el abdomen, pero las paredes de esas. Ahora, como va a estar retroperitonealmente, es decir, que va a estar por detrás, el peritoneo parietal va a tener una parte anterior y una parte posterior. La parte posterior va a estar antes de la parte retroperitoneal y por eso simplemente ambos van a estar en relación con la parte posterior del peritoneo parietal. Ya, una vez sabido esto, después nos iremos con la estructura anatómica y funcional del riñón. ¿Cuáles son? ¿Cuál es? Es la nefrona. La nefrona va a ser la estructura básica y fundamental del riñón. Es la unidad básica y fundamental del riñón. Va a tener partes, diferentes partes, las cuales van a ser el corpúsculo glomerular, el corpúsculo renal, que lo podemos observar acá. Va a tener también al túbulo contorneado proximal, que va a ser este. Todo en negro, lo pinté todo en negro, o lo rayé todo en negro. El túbulo contorneado, le voy a poner el nombre. Túbulo contorneado distal, que va a ser la parte, túbulo contorneado proximal, que va a ser la parte proximal al corpúsculo renal. Vamos a tener a las asas de Hemble, que va a ser la estructura de rojo, prácticamente va a ir el corpúsculo renal, va el túbulo contorneado proximal, el asa de Hemble, el túbulo contorneado distal, que va a ser esta, otra parte de negra, y por último vamos a tener el túbulo contorneado colector. Ahora, como podemos observar acá, el corpúsculo renal va a estar compuesta por los glomérulos. El glomérulo va a ser prácticamente lo que va a conformar al corpúsculo renal. Ahora, ¿cuál es la función de la nefrona? La función de la nefrona va a ser la filtración glomerular, la eliminación tubular de desechos. Esas van a ser las dos funciones importantes de prácticamente la nefrona, ¿no? Que como podemos observar no es tan diferente a la función principal del riñón, ya que la función principal del riñón va a ser la filtración de sangre y la eliminación de desechos mediante la orina. Otra función del riñón va a ser prácticamente el que va a contener a la orina o va a comprimir a la orina, va a contenerla, va a prácticamente, podemos decir que también va a tener la función de absorber aguas y solutos que todavía son útiles para el cuerpo. Esas son las funciones principales de la nefrona. Después nos vamos con la irrigación e inervación del riñón. La irrigación del riñón va a estar dado por la arteria renal. En este caso, tendremos que va a estar dado por la arteria renal. La arteria renal va a ser rama
de la aorta renal, acá, rama lateral de la aorta abdominal. Por ejemplo, acá tenemos a la aorta abdominal. Esta es la aorta abdominal. De esta se va a desprender la arteria renal. De la arteria renal se van a las ramas. ¿Cuáles van a ser estas ramas? Las ramas segmentarias o arterias segmentarias. De las arterias segmentarias se van a dar otras ramas, las cuales van a ser las arterias lobulares. Las arterias lobulares. Estas arterias lobulares darán otras ramas. ¿Cuáles van a ser estas ramas? Van a ser las arterias arcuatas. Las arcuatas. Y estas ramas van a dar otras ramas, las cuales van a ser las arterias interlobulares. Y de estas arterias interlobulares, más microscópicamente, que no vamos a verlo mucho, van a ser las arterias glomerulares, las ramas glomerulares. Esa prácticamente, lo más importante que debamos saber acá es que la irrigación del riñón va a estar dado por la arteria renal, y la arteria renal va a ser rama de la aorta abdominal. Después vamos a ir con el drenaje venoso. El drenaje venoso va a estar dado ¿por qué? Por lo mismo. Por la vena renal, pero la vena renal va a resultar de confluencia de diferentes venas, como lo voy a explicar acá. Todo va a empezar con las venas interlobulares, las arterias interlobulares, que se van a confluir en un punto y van a formar a las venas arcuatas. Mira, acá por ejemplo, acá forman a las venas arcuatas. Estas son las venas interlobulares y estas van a ser las venas arcuatas. Ahora, una vez formadas las venas arcuatas, otras venas arcuatas de otro punto van a venir y van a formar las venas lobares. Las venas lobares. Estas van a ser las venas interlobulares, las venas arcuatas y las venas lobares. Y las venas lobares van a venir. Otras venas lobares van a confluir y van a formar a la vena renal. Y la vena renal va a drenar directamente a la vena cava inferior. La vena cava inferior va a ir hasta la aurícula derecha, donde se va a oxigenar la sangre, y ya sabemos todo el proceso de eso, ¿no? Ahora, la inervación del riñón. La inervación del riñón, ¿por qué estará dada? Va a estar dada por el plexo renal, que va a tener tanto fibras simpáticas como fibras parasimpáticas. Esta va a tener la función del flujo sanguíneo, prácticamente. Eso va a ser esto respecto al riñón. Los siguientes serían las vías excretoras, que son las uretras y eretras, y terminaremos con la vejiga. Esto. Muchas gracias.